El macroscopio es un instrumento que permite ver de cerca algo grande, y esa será nuestra intención. Acercarnos desde las pequeñas historias personales y sus recorridos al sistema científico nacional. ¿Quiénes lo conforman? ¿Cómo llegaron allí? ¿Desde dónde partieron? ¿Qué obstáculos tuvieron que sortear? Son solo algunas de las preguntas que estaremos contestando en nuestro programa. Les invitamos a escuchar estas trayectorias y a sus protagonistas. Buenas tardes, estamos aquí en Macroscopio por FM UNAM, como todos los lunes. Hoy vamos a hablar con el doctor Bruno Fornillo. Bruno es doctor en Ciencias Sociales por la Universidad de Buenos Aires y doctor en Geopolítica por la Universidad París 8. Es investigador de CONICET y trabaja en el Instituto de Estudios de América Latina y el Caribe de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA. Te damos la bienvenida y agradecemos que estés con nosotros, Bruno. Buenas tardes. No, gracias a vos, Sandra. Gracias por el contacto. Te decía un poco antes, fuera de aire, que nos gusta empezar el programa contando un poco el recorrido de nuestros entrevistados. ¿Cómo fue que elegiste, por qué te interesó la sociología? Digamos, ¿qué fue, si hay algún momento que ubiques en tu tiempo de vida, en la niñez, en la adolescencia? ¿Cómo fue que llegaste a esa disciplina? Como disciplina madre, porque yo soy doctor en Ciencias Sociales, pero mi disciplina madre es la historia. Uh-huh. Soy historiador. Bien. Ingresé a la Universidad de Buenos Aires en la carrera de Historia en el año 97, y sin duda esa elección, modo resumido, estuvo influenciada por dos cosas. Por un lado, porque tuve un profesor en la secundaria de historia que era descollante, realmente con una inteligencia muy clara, muy nítida, muy brillante, y eso me influenció mucho porque de alguna manera sentí como la potencia vital de la historia, no tanto por una cuestión de contenidos estrictamente, sino como la posibilidad de aunar conocimiento, pensamiento y una vida rica. Entonces, esa influencia, Javier Trimboli era mi profesor en la secundaria, esa influencia creo que fue decisiva para que finalmente opte por historia. Primero había elegido filosofía, pero justamente, no me interesó mucho eso en el CBC, y entonces rápidamente me pasé a historia. Qué bueno, qué lindo lo que decís. ¿Cómo, perdón? No, qué lindo lo que decís, digo que eso, porque es algo recurrente, digamos, siempre hay algún docente en alguna instancia que genera eso, ¿no? Y qué importante rescatarlo. Me parece que siempre es muy loable que pasen esas cosas. Sí, absolutamente. Era la elección claramente por un sentido no económico, sino por otro tipo de sentido. También crecí en una familia, vos me decías un poco fuera de aire, también crecí en una familia ávida intelectualmente, pero también políticamente, ¿no? Mis papás, mi mamá y mi papá formaron parte del PRT, entonces siempre la cuestión política estaba a flor de piel. De modo que entiendo que esas dos confluencias hicieron que recale en la historia como disciplina central. Y hice una carrera muy enciclopedista, pero muy formativa, muy larga, pero muy productiva en términos de la cantidad de conocimientos que finalmente podía adquirir en el transcurso de la carrera, y contento finalmente con el resultado de ser historiador. Uh-huh. Básicamente. Lo que sí, en eso que marcas como un poco la trayectoria de lo que uno fue siendo en la investigación y lo que trata de pensar, una vez que terminé la carrera tenía como una gran duda acerca de qué hacer. Claro. Porque estaba muy difícil. Yo terminé en el 2002, o sea, nuestro año extraordinario, ¿no? Pleno, claro. En marzo, había venido el 2001, realmente no se sabía si la Argentina existía, un poco como ahora, pero en ese momento estaba muy claro que el país estaba en una situación de tremenda crisis, y yo finalicé mi carrera en ese momento, ¿no? Y después se fueron dando una serie de felices casualidades que
permitieron armarme una profesión en un momento donde realmente, como en algún momento también me dijo Javier Trímboli, teníamos destino de paria, ¿no? Porque efectivamente no sabíamos bien dónde podíamos recalar. Y por una de esas casualidades hice una maestría, rápidamente me anoté en una maestría y ahí uno de los cursos los daba Maristela Svampa, y yo había leído Entre la ruta y el barrio, que me había parecido una obra prodigiosa, porque de alguna manera combinaba un nivel de cientificidad y un rigor en el pensamiento muy nítido con una posición política muy clara también, y analizaba la contemporaneidad, que era otra de las cosas que a mí siempre de alguna manera me distanciaba medianamente de la historia, que es que me interesaba mucho lo que sucedía en el presente. Y entonces me fui vinculando un poco a Maristela y pensé en hacer mi tesis de maestría en relación con lo que ella estaba trabajando, y ella me mencionó que bueno, que hiciera lo que me dieran ganas y no estuviese tan atento a las cuestiones de las publicaciones y demás, que es una demanda muy clara del sistema científico. Y así sucedió que hice lo que tenía ganas, y por supuesto las publicaciones vinieron solas, básicamente porque estaba haciendo lo que tenía ganas. Entonces no paraba de leer y no paraba de escribir y no paraba de vincularme a eso que realmente aparecía como un objeto de pensamiento atractivo. En ese caso el movimiento piquetero, ¿no? Pero ya muy rápidamente, en el 2002, con Maristela y otros amigos de la maestría, Pablo Stefanoni, empezamos a ver Bolivia como un caso súper interesante, porque en Bolivia se conjugaba de alguna manera lo que en la Argentina veíamos como faltante, ¿no? Después del 2001, es decir, una movilización social de grandísima escala, muy organizada, que lograba acceder a instancias de gobierno. El levismo tenía una potencia, el Evo ya antes de haber asumido en el 2005-2006, tenía ya una potencia muy visible en todo Bolivia, entonces nos fuimos acercando a esos movimientos, y yo después de muchas vicisitudes, es decir, pasaron 3 años entre medio, 4 años, terminé haciendo mi beca de doctorado sobre Bolivia. Y entonces, después de presentarme a alguna que otra beca y haber fallado en ese intento, finalmente en el año 2006 obtuve una beca de CONICET para poder hacer el doctorado en Bolivia. Entonces fui a Bolivia, estuve viviendo cerca de un año en diferentes momentos, entre el 2007, 2008, 2009, lo cual en cierta medida me nutrió muchísimo, porque la realidad boliviana, para quien le interesa la política y particularmente una política realmente transformadora, era absolutamente interesante. Efectivamente vivimos también nuestros años extraordinarios en ese momento, porque fue el momento más álgido del levismo, de la lucha social, de la Asamblea Constituyente, de la nacionalización del gas, donde todo parecía estar como al alcance de la mano, y todo estaba al alcance de la mano. Efectivamente, de alguna manera estamos como transitando una suerte de revolución. Después el levismo fue como aminorando su marcha y cada vez más volcándose a tendencias más conservadoras en un punto, que fueron las que se acentuaron cada vez más hasta el día de hoy, ¿no? Claro. Pero independientemente de eso, en esos inicios era un momento muy efervescente, muy interesante políticamente para investigarlo. Ahí me volví como latinoamericanista, en el sentido de que empecé, por supuesto, por la demanda del doctorado, a leer abruptamente y con muchas ganas todo lo que era Bolivia en sí, porque mi tesis se abocaba básicamente a eso, aparte de estar viviendo ese proceso, y eso fue como muy formativo para mí, la identidad latinoamericana. Y de hecho, lo que es la investigación del litio surgió en Bolivia, ¿no? Claro. Que hoy es como uno de nuestros principales ejes de investigación, porque yo trabajo en un colectivo de investigación y de pensamiento y de intervención también militante que se llama Geopolítica y Bienes Comunes en la Universidad de Buenos Aires. Es decir, el trabajo del litio es un trabajo colectivo. Yo cuando volví luego a Buenos Aires en el 2012 prácticamente y me doctoré, ya lo que quise fue como trabajar no individualmente, sino de una manera más mancomunada, con colegas y amigues, y es lo que vengo haciendo desde entonces, ya 10 años. Pero el asunto litífero apareció fuerte allá, porque básicamente la gran discusión que se daba acerca del destino de los recursos naturales
una manera bastante más progresista de lo que se da en la Argentina, sin lugar a dudas, ya situaba el litio como un recurso de primer orden que había que prestarle suma atención. Uh-huh. Entonces, al regresar a Buenos Aires y al enterarme que la Argentina también tenía litio en salares, empecé como a investigar eso, en torno al año 2012. Y ahí armé conjuntamente con amigas y colegas el Grupo Geopolítica y Bienes Comunes. Por eso hace aproximadamente 10 años que estamos como investigando la cuestión litio con ciertos mojones, ¿no? Publicamos un libro que se llama Geopolítica del litio en el 2015 y otro, Litio en Sudamérica, en el 2019. Y bueno, ahora seguimos como trabajando un poco esos temas. Hacemos la primer pausa y profundizamos sobre esto tan interesante que nos estás contando. Macroscopio, para ver de cerca a nuestros científicos. Continuamos hablando con Bruno Fornillo sobre el tema, bueno, el inicio de su formación, cómo fue eligiendo la disciplina, y el tema que casi fue visionario, ¿no? Porque cuando empezaste hace 10, 12 años, aquí recién estaba en ciernes, ni se mencionaba demasiado, y en tan poco tiempo, digamos, mucho tiempo de investigación y poco tiempo en términos históricos, estalló el litio en Argentina, y hay, emprendimientos, o como se llamen, explotaciones, en muchas provincias del país. Sí, absolutamente. Efectivamente, es cierto que vislumbramos un poco la temática con cierta anticipación, lo cual finalmente, después de tantos años, entendemos que por ahí eso no tuvo la efectividad en las transformaciones que requiere la cuestión litífera argentina que hubiésemos querido, pero bueno, ya abordaremos ese tema. Y también sucede que en la Argentina esa discusión y la eclosión del litio como temática apareció fuerte durante la pandemia, ¿no? En otros países se dio previamente, en Bolivia ya en el 2007 era un tema que se discutía públicamente. En Chile fue muy fuerte cuando se destaparon los hechos de corrupción de SQM y Albemarle, previo a el gobierno de Michelle Bachelet. O sea, ya en el 2014 también se volvió una discusión pública muy fuerte. En la Argentina, en ese sentido, tuvo un tiempo un poco más retardado de lo que es la discusión en particular, que arrancó con más nitidez durante la pandemia. Pero porque durante la pandemia en realidad cambió el mundo del litio. Claro. Y aquellas cosas que veíamos que se iban consolidando y veníamos diciendo acerca de la importancia de la tecnología del litio, terminaron de plasmarse de manera decidida, como sucede hoy en día. De hecho, sintomático de eso es el pasaje del litio de $7.000 la tonelada a 70.000 que estuvo el año pasado, y ahora unos dólares menos, pero sí a un precio desorbitante. A su vez, también la consolidación de la tecnología del litio y de la transición energética a nivel global hizo que las reservas de Sudamérica parezcan totalmente siendo un gran coto de caza por parte de las corporaciones transnacionales, y muy particularmente en la Argentina, porque es como el país que ofrece más facilidades para esa llegada de empresas transnacionales. Entonces, de esos dos proyectos que hay en explotación hoy en día, uno de 1998, otro del 2014, tenemos una serie muy grande de proyectos en diferentes etapas avanzadas de explotación del litio en el país, en muchas provincias. O sea, ya no solo en salares, sino también aparece, por ejemplo, Formosa y algunos espacios del sur del país donde también eventualmente nos comentaron eso la otra vez también de una supuesta venta de 600.000 hectáreas a una empresa australiana que va a extraer litio, pero de las rocas. O sea, es otro proceso, roca, claro. Es como un fracking, pero está adosado a 150 minerales, entonces tiene que ver con cuál es la concentración específica que se encuentra en algunos espacios, y en relación con eso se ve la factibilidad o no de los proyectos. Lo que sucede en los salares particularmente es que la concentración de litio es muy fuerte y es donde resulta más rentable
generar la extracción económicamente. Entonces, por eso se focaliza en generar la explotación de los salares, y no estrictamente por otro motivo. La Argentina cuenta con mucho litio en los salares y por lo tanto ahí radican buena parte de las empresas. No sé en toda esta bolsa, digamos, por dónde empezar. ¿Cómo fuiste bien o cómo fueron analizando? No lo personalizo porque me hablaste del grupo, del equipo de trabajo. ¿Cómo se fueron asentando estos proyectos que en general suelen venir siempre con el mismo discurso, ¿no? El progreso, la mejora de la población cercana, las ofertas de trabajo, y después se descubre el velo, a veces muy rápido, ¿no? Eso ustedes lo vieron, lo siguen viendo. Sí, nosotros lo que estamos viendo ahora, porque en principio, como les comentaba, había 2 proyectos hasta acá y muchos en carpeta, ¿no? Y desde el momento de la pandemia arreciaron las cantidades de proyectos y fueron muchísimos más. Pero todo esto se da dentro de un marco jurídico, político muy propio del neoliberalismo, que fomenta un tipo de minería muy cercana al saqueo, ¿no? Que posee muy pocas prerrogativas en términos de capacidad de captación de renta y de cuidados ambientales y de respeto a la soberanía de las comunidades locales. Sí. Porque no olvidemos que en los salares, por ejemplo, las comunidades originarias, como lo decimos más de una vez, habitan esos espacios muchísimo antes de que el Estado argentino siquiera pudiese imaginarse su existencia. Entonces, por lo tanto, merecen tener una capacidad de decisión, de participación sustancial, cosa que no sucede aquí en el país. Entonces, lo que sucedió fue que se fueron asentando en gran medida y muy fuertemente en los últimos años, al compás del boom del litio, donde realmente vienen en busca de él. Y lo que estamos viendo cada vez más es, y lo que no nos asombra, en realidad estamos perplejos de comprobar la debilidad institucional y la facilidad con la que las empresas se adueñan y tienen un ejercicio de dueñidad sobre el territorio directamente. Son enclaves, ¿no? Por supuesto, quien dice que Argentina exporta litio está faltando a la verdad. En realidad son grandes corporaciones que controlan el territorio, que exportan muy libremente, que mienten en sus declaraciones juradas, pero de una manera explícita, ya directamente. Fue muy conocido, o por lo menos salió a la luz, el hecho de que sobrevaloraban los precios de venta porque se venden a sí mismas, ¿no? Entonces, cuando el litio estaba a $55 a nivel mundial, acá se vendía a $5, porque la empresa que exporta acá, Liven, se vende a sí misma en Estados Unidos e incluso procesa el litio en sus diferentes filiales globales. El grado de facilidad con la que realizan sus tareas extractivas es realmente escandaloso. Sí. Al principio nosotros estuvimos mucho tiempo como intentando ofrecer alternativas y visibilizar esta situación para ver si el campo de la política podía transformarse, ¿no? Un poco un atisbo lo realizamos durante el kirchnerismo primero, el último gobierno de Cristina, poniendo el acento en la importancia de la tecnología del litio de las baterías. Luego vino el macrismo y entonces se cerraron todas las puertas, pero teníamos cierta expectativa con el gobierno de Aníbal Fernández, que nos ha defraudado de manera absoluta, ¿no? O sea, en este momento nuestra tesis incluso es que no hubo peor gobierno para la extranjerización de los recursos que el gobierno de Aníbal Fernández, porque lo que efectivamente sucedió fue que gran parte de los proyectos se expanden de manera incontrolada en este último tiempo. Y consolidando un esquema totalmente desfavorable para la Argentina. Decía, en principio, nosotros tratábamos de brindar alternativas de regulación, de control, etcétera,
Pero después, y ya ahora de una manera por ahí un poco más asentada, caemos en la cuenta que este grado de debilidad institucional es una debilidad institucional, pero en realidad es un entramado de cómo funciona el poder político. Exacto. A nivel provincial y nacional. Exacto. Donde los niveles de corrupción, de participación parasitaria de las élites locales en los negocios extranjeros es sustancial. Es una política. Se ha convertido en una política en sí misma, ¿no? Nadie puede acusar demencia, ni desconocimiento, ni ya está, es una decisión. Es así, es triste, pero es así. Exacto, sí. En realidad, como que los acercamientos más institucionalistas, más rígidos, menos directos y menos crudos son poco rigurosos hoy en día. Hablan mal de la verdad de lo que sucede. Lo que sucede es que efectivamente en Catamarca, por ejemplo, es algo que no es fácil para un investigador comprobar, porque obviamente para la corrupción se hace todo por taparla, ¿no? Y entonces es muy difícil obtener las pruebas específicas que de alguna manera delatan que hay una corrupción evidente. Ahora, la cantidad de datos abrumadores que a nosotros nos hablan de que en realidad hay un entramado corrupto provincial que se beneficia de eso es gigante. Claro. Tal es así que, o sea, las provincias cobran unas regalías que son insignificantes, el 1,5%. Hay una ganancia millonaria, pero que tiene unos números que no se pueden ni creer por parte de las empresas, y nada de eso queda en el territorio. Y además es muy, no sé qué adjetivo utilizar, pero simplemente comparar con la situación de Chile y de Bolivia, lo que sucede con el litio en la Argentina es nuevamente es tremendamente escandaloso, porque en Chile, en ese perfil absolutamente mercantilizado propio de la economía chilena del pinochetismo, aún así, y también propio de ese Estado chileno, que en realidad también tiene como una proyección un poco a largo plazo más sólida que ese coyunturalismo fatal que tenemos nosotros, cobra unos impuestos sustanciales a la media inicio, muy sustanciales. Sí. Recuerdo que en el primer semestre del año pasado solamente cobraba, una sola empresa tributó 2.200 millones de dólares al Estado central chileno, no, nada, absolutamente nada que se le asemeje. Pero no podría caratularse estos niveles de vicio institucional simplemente a las provincias. Algo semejante sucede en Nación, porque cuando se exporta a un precio subvaluado es porque la aduana nacional lo permite. Y por supuesto, cuando hay declaraciones juradas de las propias empresas que dicen que yo estoy segurísimo, doy la vida, porque en realidad sale mucho más litio del que las empresas declaran que sale, ¿no? Litio y otros, y oro y plata, todo eso digamos, es un secreto a voces, ¿no? Sí, exacto. Entonces ahí hay un tipo de gelatinosidad institucional con una élite económico-política parasitaria que funciona estructuralmente así, ¿no? Uh-huh. Y todo esto en un contexto en el cual ya no se trata solamente de minerales X, ¿no? Sino que se trata de un contexto en el cual lo que predomina hoy en el mundo es el cambio ambiental global, con la necesidad de recursos críticos para sostener un panorama peligroso en términos ambientales para el mundo todo. Por lo tanto, el litio, el agua, lo que quede del petróleo son realmente recursos vitales para la supervivencia, hasta el aire limpio, el agua limpia, los espacios vacíos. Hay toda una nómina de nuevos recursos que son absolutamente sustanciales para la habitabilidad del planeta presente y futuro. Por lo tanto, el grado de avidez que tienen el norte global y las potencias centrales por estos recursos es hoy muy claro. De hecho, si de más lejos, todos conocemos, si no conocemos, aquí lo comento, las declaraciones abiertas de quien dirige el Comando Sur de Estados Unidos para la región latinoamericana. Por favor, ¿no? Fue impresionante ver ese video. Fue impresionante. Pero fue impresionante. Yo creí que no había nada más impresionante que eso, hasta que el embajador
de Argentina en Estados Unidos a los 10 días lanzó un tuit diciendo que se reunía con ella en Miami para intercambiar información de una manera festejante. Lo cual me pareció ya como una especie de ilustración del grado de... y con esto no hay que... Es muy nítido, ¿no? Una ilustración del grado de sometimiento que efectivamente también adopta el gobierno nacional. Por supuesto, alguien podría decir, bueno, pero se trata de que hay una deuda que condiciona toda política económica, pero en condiciones también de lucha interimperial, porque lo que estamos viviendo a nivel global básicamente es una lucha interimperial entre un Asia que vuelve a reemerger y a ocupar su lugar central, como lo hizo tradicionalmente durante los últimos 20 siglos, a excepción de los últimos 3, simplemente, y un mundo atlántico claramente en decadencia, pero ese mundo atlántico, una de sus armas, particularmente Estados Unidos, que tiene es endeudar a los países para someterlos a una serie de políticas, y entonces responder de manera cándida e ingenua frente a eso es simplemente aceptar las condiciones de la dominación. Y ese es el panorama que nosotros vemos hoy en día, ¿no? El triste panorama. Hacemos otra pausa, Bruno, y volvemos en unos minutos. Macroscopio. Investigar. ¿Para qué? Continuamos hablando con Bruno Fornillo sobre este tema crucial que es la extracción de litio en nuestro país. Hablaste del tema político, económico, provincial, de Estado Nacional, del recurso en sí, que es el litio, y cómo metemos en este modelo, en esta caja, a las poblaciones, ¿no? Que están directamente afectadas, no solo porque mantienen sus niveles de vulnerabilidad, de pobreza, sino que además les están arruinando el ambiente y la vida. Sí, absolutamente. Lo que sucede ahí es que la extracción de litio comporta una utilización de agua según la técnica de extracción que eligen las propias empresas, porque hay otras, ¿no? Que por ahí no son tan rentables, pero que sí cuidan el ambiente circundante de una manera muchísimo mayor, pero las empresas de acá no tienen ningún requisito para utilizar ninguna técnica de extracción, y entre paréntesis tampoco tienen ni siquiera ningún requisito por el litio que exportan, ¿no? Entonces, por ejemplo, el hidróxido de litio sale tanto más caro que el carbonato de litio grado técnico, que tiene un 95% de pureza, y acá directamente exportan agua con litio, que es algo que en Chile, por ejemplo, no está permitido, ¿no? Y acá en la Argentina sucede así sin mayores inconvenientes. Entonces, las técnicas de extracción son las que eligen las empresas con ningún tipo de vínculo con el entorno científico local. El grado de litio que exportan es el que desean, y por lo tanto el consumo de agua es muy sustancial, lo cual pone en peligro el conjunto del ecosistema de la región, que particularmente en los salares de Argentina es tremendamente árido. Entonces, la vida de ese espacio está comprometida de manera absoluta, ¿no? Convirtiéndose en lo que se suele llamar una zona de sacrificio, es decir, se utiliza ese litio con el supuesto nombre y narrativa de la transición energética del norte global, y aquí lo que queda no solamente es la expoliación de la renta y de los recursos sin beneficio económico, sino también un territorio potencialmente inhabitable directamente, porque queda extraído de su savia vital, que es el agua, por ejemplo. Entonces, las poblaciones frente a eso intentan generar una suerte de resistencia, básicamente porque, como decía previamente, habitan esos espacios de miles de años, habitan esos espacios, tienen un vínculo con la naturaleza muy sólido, porque de ella es que viven fundamentalmente, y ante eso lo que sucede es que efectivamente no se les reconoce la propiedad de los territorios, no se les reconoce la soberanía para poder decidir sobre esos territorios, y hay una estrategia muy aguda y ahora intensificada de manera muy clara
para cooptar a las comunidades, dividir a las comunidades, mercantilizar a las comunidades, en condiciones de mucha fragilidad de la población, porque efectivamente no tienen por ahí las chances de resistir como sí lo tuvo San Luis o Córdoba, tras la sierra, San Francisco en San Luis, donde hay una población que vive claramente de otros recursos y la minería aparece como una cuestión menor, y a su vez no viven estrictamente de la naturaleza, y lo que sucedió ahí fue, y es una población de mayor número, y entonces, bueno, justamente en San Luis y en Córdoba lograron resistir frente a lo que era el intento de implementar minas de litio a cielo abierto, no en piedra en este caso, como decías previamente. Pero no sucede ese mismo impulso o esa misma posibilidad de resistencia en el norte, donde realmente las empresas en los salares avanzan muy decididamente, y como estamos hablando de muchísimos millones de dólares en juego, ponen un abanico de baterías de opciones para la cooptación, la división, pero también el trabajo de ONGs específicas para lograr la licencia social, ¿no? Que constantemente están operando, vehiculizando daivas. Cuando no es eso, aparece la represión más dura y pura. Es decir, todo confabula. Son un estorbo para el emprendimiento empresarial que debe ser eliminado a como dé lugar, y a como dé lugar quiere decir a como dé lugar. Ya lo vimos, ¿no? Estás pensando que esto ya lo vimos con la soja, ¿no? O sea, con los pequeños productores y los campesinos en ciertas zonas del país, ¿no? En Chaco, sobre todo, Santiago del Estero, que son prácticamente erradicados de sus tierras por el negocio sojero, ¿no? Avanzan las propiedades y quedan... Exactamente, en realidad esta lógica es una lógica que tiene que ver con un patrón extractivista muy fuerte que se ha consolidado de manera decidida en el país, que ha abandonado un patrón industrialista muy previo, pero que ya no existe en el país. Por eso a veces las políticas nacionales son totalmente imaginarias, porque en realidad le hablan como una suerte de peronismo del 45 que hace muchísimo rato no existe, y las tecnologías de hoy también son otras, y se consolida así un patrón dualizado, ¿no? De una economía financiera extractiva fundamentalmente, cada vez de manera preocupante más militarizada, porque efectivamente además, lo que sucede es que al compás de lo que sucede a nivel global, los niveles de militarización interna y de violencia interna también se acrecientan fuertemente, ¿no? Entonces ese es el panorama que sucede para el litio, pero como bien decís vos, en realidad se extiende a buenas partes de las zonas del país. Como dice el escudo de Chile, por la razón o por la fuerza, y vienen los palos ahora, porque a su vez hay todo un movimiento quizás, no sé, diseminado o digamos no muy fuerte o incipiente, que tiene que luchar, además de la marginalidad y de sus condiciones de vulnerabilidad, con toda este aparato económico propagandístico que está muy bien aceitado por parte de todas las empresas, pero hay cierta resistencia. O sea, hay resistencia, por ahí es cierta, es porque cuesta mucho, ¿no? Hay vimos, no en plural, vi un documental en donde apareces vos, que es En el nombre del litio, que me pareció excelente realmente, porque toma todo esto, ¿no? Toma la política, la economía mundial, la política nacional, el rol de las provincias, el rol de la empresa, las ofertas de trabajo, cómo se manejan con las comunidades, que también hay divisiones entre ellas, provocadas además. O sea, me pareció un documental muy interesante que, bueno,
además paso el chivo local en nuestro ciclo de cine y rock, que es un ciclo que tenemos aquí en la Facultad de Humanidades, que coordinamos con el magíster Guillermo Castiglioni. Vamos a pasar el mes que viene, ya lo daremos a publicidad, pero realmente es muy buen material, porque precisamente muestra un poco todo lo que vos estás hablando, ¿no? Y tiene además de escenas impactantes, y bueno, me parecía que es muy, para el que no está muy empapado en el tema o lo quiere entender así con más facilidad, me pareció un material imprescindible, ¿no? Sí, absolutamente. Bueno, las resistencias efectivamente también existen, ¿no? Por suerte. Y por ejemplo, hoy en día se le dice no al litio en determinadas comunidades, particularmente un lugar muy especial es Salinas Grandes, sí, en el norte, que blandió una resistencia muy fuerte, a lo cual posibilitó que la Corte Interamericana finalmente dictase una orden de no innovar en el espacio, por lo tanto quedó como un lugar intocado, y que ahora sí están avanzando sobre ese espacio, sobre Salinas Grandes, y están tratando justamente de dividir a las comunidades, y las comunidades tratando de poner en marcha diferentes estrategias, una de las cuales es a través de FAM, una organización, presentaron un recurso de amparo que de manera seguramente, evidentemente estratégica, la Corte Suprema, por suerte, de alguna manera le prestó oídos y la vehiculizó, pero son diferentes caminos que de alguna manera están como recorriéndose para resistir a estos escenarios, que evidentemente tarde o temprano van a generar mayores articulaciones y mayores respuestas, fundamentalmente porque no hay destino de país en este esquema, ese ¿no? Es el tema. O sea, hay un 50% de gente que está fuera de el tipo de país que de alguna manera quieren instalar, y que es simplemente contenida con toda una gama muy amplia de planes sociales, eventuales, ¿no? Esto lo vemos como fuertemente en Buenos Aires, pero eso no es un país, eso es una suerte de contención social frente a un esquema expoliatorio general, lo cual no constituye una nación, ¿no? O sea, básicamente en realidad eso es como la pregunta que nos hacemos todos, y que de alguna manera estamos tratando de ver cada uno de su lugar cómo puede contribuir a tener un proyecto serio de un país en las condiciones contemporáneas, ¿no? Igualitario, obviamente, y para todos, obviamente. Hacemos la última pausa, Bruno, y ya finalizamos la charla. Macroscopio, para ver de cerca a nuestros científicos. Continuamos hablando con Bruno ya en nuestro último bloque, lamentablemente, porque estos temas a mí me apasionan, y bueno, cuando el interlocutor es tan afable da gusto seguir hablando. Terminamos así con esta declaración tuya, bueno, no, pensamiento, ¿no? De qué tipo de país, si es que existe este país o nación o como se pueda llamar, después de los sucesivos desmembramientos que ha tenido a lo largo de la historia. Se me ocurría, mientras vos estabas diciendo y contándonos todo este trabajo, toda esta investigación de tantos años, cómo se para el cientista social en esto, ¿no? Porque, digamos, más allá de producir conocimiento, de acercarse a un tema, explorar, sacarle toda la información, publicar, tratar de... Hay como una necesidad, un interés en que esto llegue a oídos de la gente que decide, y cuando eso no pasa estás relatando ahora, digamos que hacen oídos sordos. Es frustrante, no porque no porque el rol precisamente del cientista social sea cambiar el universo, la humanidad o la política siquiera de un país. Es como chocante, ¿no? Tener que decir, bueno, si acá está todo investigado y tenemos esta certeza, ¿por qué tanto oídos sordos? No, absolutamente. Bueno, y eso incluso realmente hemos tenido contacto con un montón de decisores políticos
y más aún, conformamos también el Foro de Especialistas de Litio de la Argentina, que reunimos a las mayores líneas de investigación litio en Argentina, más de 30 grupos. Hicimos una serie de declaraciones muy fuertes, muy interesantes, desde el 2020, manifestando la necesidad que veíamos desde el conjunto de la comunidad científica de propiciar algunos cambios en este rubro, ¿no? Y por supuesto fueron declaraciones leídas, circuladas, comentadas, pero que finalmente la decisión política terminó como desoyéndolas, como tantas otras cosas, ¿no? Claro. Y de hecho en el Foro de Litio de Misiones también está David Brailovsky, que está en la Universidad de Misiones, que también tiene una historia súper interesante, porque él estuvo viviendo en Israel, vino para acá, para la Argentina, hasta ahora ya en Misiones, así que quizás también podés hablar con él en algún también momento. Vamos a buscarlo. Interesante, porque creo que también tiene una trayectoria interesante y es local. Y en la cuestión, en relación a lo que nos mencionabas, es que básicamente nosotros la cuestión de la intervención, de lo que estamos tratando de pensar, es algo que nos propusimos constantemente. Y sí, cuando vos hablabas realmente, me acordaba de las clases de Piglia sobre Borges, ¿no? Que dio en la TV pública, eso, y realmente lo que mencionaba era justamente nuestra condición interesante como latinoamericanos, y particularmente en la Argentina, de que el mundo cultural es un mundo también muy volcado hacia la política, ¿no? Y que de alguna manera la cultura argentina en particular, para mí asombra cuando lo escuché, pero es Piglia, realmente esas clases son magníficas, le recomiendo a todo el mundo que escuche esas clases de Piglia sobre Borges. Estaba tradicionalmente inclinada hacia la política, hacia la intervención pública, que es una singularidad, no solo argentina, sino latinoamericana, que nos diferencia en buena parte a la comunidad científica de lo que sucede por ahí en Europa o en Estados Unidos, donde esa pulcritud guarda mucho menos vinculación sólida con las decisiones políticas y con los dilemas políticos, y en la Argentina, por el contrario, por suerte, aún en el fermento de las universidades públicas y de la investigación pública, entiendo que somos muchos los que realmente procuramos vincular lo que es el conocimiento social con instancias de contribución a condiciones más justas para todos, ¿no? Porque eso es como una condición ética básica. Quizás si uno estuviese en Noruega se dedicaría sería otra cosa. A la literatura. Claro, no. Habría otro contexto, otro contexto. Claro, pero uno no puede hacer que pase desapercibida las condiciones propias y de nuestras hermanas y hermanos así tan cándidamente, ¿no? Igual, bueno, hay lo que decís también es importante, ¿no? Hay como nuevas generaciones de investigadores que están saliendo un poco de, no sé, de la sala, del laboratorio, hay como, me parece, cierto compromiso, sobre todo los que investigan estos temas, ¿no? Y que están más en contacto con las comunidades, las poblaciones. Entonces me parece que de a poco algunos se están tomando como un partido necesario, digámoslo. Sí, absolutamente. De hecho, en el Foro de Litio claro. Fue así. Realmente, nosotros tradicionalmente, la gente que viene del campo de las ciencias sociales y humanas, es más común por ahí encontrar quienes estén interesados por cuestiones sociales en general, pero también dentro del área de las ciencias formales, para nuestra grata sorpresa, nos encontramos con mucha gente que también tenía un interés de participar de esta perspectiva, y un poco esa fue la tónica del Foro del Litio. Y de hecho nuestro grupo de Geopolítica y Bienes Comunes, Andrea es física, Martina es física, Gabriel es ingeniero, ¿no? Claro. Y también tienen como un perfil análogo en ese sentido. Así que sí, yo abogo también y espero que los niveles de participación sean más fuertes por parte del campo científico, que además es un campo que todavía en la Argentina guarda cierto nivel de capacidad de intervención, ¿no? Porque a diferencia de
los sindicatos, la iglesia, los políticos, que están bien desprestigiados, digamos, sí. Porque realmente, de alguna manera, por supuesto, no sé individualmente, ¿no? Pero digo, en líneas generales, está bien merecido ese desprestigio. Han trabajado para ello, digamos. Todavía el campo universitario y científico, bueno, por suerte guarda cierta audibilidad, por parte de la población en general acerca de lo que se está haciendo, ¿no? Sí, y aparte, bueno, siempre hay, por supuesto, investigaciones con rigor, con seriedad, con buena intención, y bueno, la idea es que en algún momento, no solo por necesidad de las poblaciones, sino por lo que vos decís, ¿no? Por un futuro posible, todas estas, estos datos, esta información sean escuchadas y tomadas en cuenta antes de que sea demasiado tarde, como decía un personaje de la televisión. Esperemos esperemos que bueno, es nuestra tarea, ¿no? Sí, exacto. La de sostener como marcos culturales y de trabajar también en relación al debate público de ideas, que es fundamental para una sociedad vital, que bueno, uno nunca sabe por ahí cuáles son como los derroteros que tienen eso, ¿no? Uh-huh. Son como marcos sumergidos de la acción que se van construyendo, que parecería que están ausentes, pero que ante determinadas coyunturas, como lo fue el 2001, por ejemplo, también salen a la luz, ¿no? Y se hacen más evidentes como están ahí de justicia necesaria. Sí, están ahí latentes, hay que tejer redes, hay que difundir, la gente tiene que saber de qué hablamos cuando hablamos de estas cosas, así también en un lenguaje llano, ¿no? Porque esa es otra tarea importante, que todas estos actores sociales, sobre todo viniendo del campo académico y científico, tengan esa facilidad de comunicar y esa necesidad, ¿no? Para que veamos que esto no es tonto, no es una tontería, no es una nimiedad, es algo en lo que se está jugando. No, absolutamente. No, forma parte de nuestra tarea, ¿no? Exacto. Yo por eso te comentaba, cada vez que de repente aparece una entrevista posible, bueno, tratamos de brindarla porque, bueno, nuestra tarea también, y para eso nos pagan todos, ¿no? Porque además, finalmente el CONICET es un salario, en un punto bien entendido, somos servidores públicos, por digamos, supuesto. O sea, lo somos. Recibimos como nuestro salario del erario público y por lo tanto también aparece como una tarea imprescindible poner en discusión los conocimientos que se van gestando y efectivamente, bueno, creo que hay como una buena cantidad de gente que está en esa tarea buscando ese tipo de cosas, ¿no? Bien. Nosotros hicimos muchas cosas vinculadas a eso, ¿no? A la comunicación, audiovisual, ¿no? En nuestra página web, que ya que estamos... eso te iba a preguntar. Porque pueden ahí descargar nuestros libros, nuestros artículos, pero también hay videos y demás, que es www.geopolcomunes.org. Están las actividades que realizamos y los diferentes recursos que fuimos construyendo, y que nuestra intención siempre es hacerlo público y debatir en ese espacio, ¿no? Bueno, por supuesto queda Macroscopio y nuestro sitio en Facebook para difundir cualquier actividad o producción que tengan, cualquier movida que haya con este tema. Genial. Y bueno, agradecida por tu tiempo y bueno, por todo lo que nos contaste. A ustedes, la verdad que me encantó charlar con ustedes, genial. Bueno, muchas gracias. Hoy escuchamos en Macroscopio Motor Psico de Los Redonditos de Ricota, Mentira Nórdica de Babasónicos y Paraíso de Spinetta y Los Socios del Desierto. Los saluda Sandra Nicosia, nos despedimos hasta el próximo lunes. Operación técnica Beco Blanco.